Bien, estamos en una semana de las guías moral, de las guías morales, de la ética. ¿Qué es ética de López Obrador? Preámbulo de la Junta Maestra abierta del lunes 30 de noviembre de 2020, donde vamos a hablar en Zoom con los compañeros habituales que se reúnen y sobre todo para mandar a Google, para mandar a YouTube, para cuestión de Instagram, en fin, diferentes formas de transmisión de nuestros correos, de nuestros programas, de nuestros videos. Dice Rafael Loret de Mola, van 300,000 fallecidos. Se me hace que está echado, está arriba, muy arriba de las cantidades Loret de Mola, pero el INSABI medio que lo faculta a Rafael Loret, cuando el otro López-Gatell dice que son arriba de 105,000 fallecidos, y la Ayuda está peor que todos ellos. La Ayuda dice que mensualmente se mueren 60,000 personas por diferentes motivos, por accidentes de tránsito, por homicidios, por abortos la mayoría, por enfermedades intestinas, interiores, en fin. 60,000 mensuales en 8 meses son 500,000 de personas aproximadamente. 60 por 6 por 8, 480,000 personas. Eso es de acuerdo a las estadísticas del 2018, antes de toda esta vorágine de lo que ha ocurrido con el COVID. Bien, Malo en aras del poder se desquició y se autojustifica. Hay un zafarrancho, va a haber un agarrón, porque López Obrador entró a la presidencia por una complicidad, por un acuerdo de los misteriosos, de los secretos, de los altos poderes de la teoría de control. No son los 30 millones de votos, lo hemos dicho muchas veces. Es la decisión de los liberales que participan en templos. ¿Cuáles templos? Bueno, hay templos en Estados Unidos. Sobre todo son los que vienen de Estados Unidos. Y Donald Trump, que es un masón, pues tiene que ver con esa decisión para que entrara en México de presidente un porro. ¿Cómo fue el análisis? Pues un hombre que tenía una serie de prestancias sociales, de un populismo, que había logrado recorrer todo el país. Le dijeron, tú ponte a recorrer el país, aunque no hables con nadie. ¿Con quién pudo haber hablado López Obrador cuando siempre dice, ¿cuántas palabras por minuto? Así es, López. Esa es la inteligencia que decidió la empresa llamada Secrecía en este país y en Estados Unidos para que llegara López Obrador de presidente de México. Nosotros nos entrevistamos con la masonería, nos fuimos gente que tuvimos nuestros sinodales en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en el doctor Amberes, 2 reuniones con grados 33, y vieron nuestro proyecto de nación. Lo aplaudieron, pero prefirieron un porro sin proyecto, un porro que asusaba a la gente y que ofreció y ofreció y ofreció, como Peña Nieto, que había ofrecido y cumplido parte de sus compromisos. Obviamente nunca dijo que el compromiso principal era con Odebrecht o con IGA o con HL o, en fin, con los chinos, aunque después se desistió de la casita del tren de Querétaro, una casita llamada Furgón. Ven, esto es el asunto que estamos aquí manejando de el agarrón entre Alfonso Romo, el superpresidente, porque hay una fecha límite a nivel constitucional para saber si va a haber elecciones en caso de que López Obrador renuncie entre 3 días antes del 1 de diciembre, 2 días, o se pase el día 1 y entonces habrá otro proceso, un sustituto. ¿Y quién será el sustituto? Si ahorita renuncia, entra Olga Sánchez Cordero de presidenta, o de presidente, porque no hay cargo de presidenta, es de presidente. Y la otra contraparte sería Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gran zafarrancho. Bien, el señor sufre una esquizofrenia, esas sonrisotas, esas carcajadas que se ha aventado, porque han muerto primero los pobres y los animalitos de los pobres. Eso es lo más grave. Hay hambruna, hay epidemia, hay mucho mosquito.
Y han dicho que hay otro tipo ya de peligros de contaminación, aparte del COVID, por culpa del paludismo, de los moscos que hay por todos lados, en las zonas insalubres creadas por la invasión, la inundación que se da en Tabasco. Y primero los pobres, había que morir primero los pobres. López Obrador, tienes que renunciar hoy mismo. Volvemos a repetir, bueno, va a haber el agarrón. ¿Creen que López va a renunciar? Lo dudamos. Una vez que ya saboreó el poder, el templo de llamado ropero del Palacio Nacional, él va a querer quedarse y entonces se van a agarrar los jefes de él, que son los multimillonarios, la oligarquía, pues los Slim, los Salinas Pliego, los Salinas de Gortari, Balleres, todos estos estaban en un acuerdo para que llegara un tramposo llamado López Obrador, que engañó a medio mundo, se aventó entre las trancas a la izquierda populista, compañeros de la izquierda del PRD primero, y luego los de Morena, que tienen una tradición de ser marxistas muchos, de ser luchadores sociales, y le creyeron a López Obrador, cuando es un indocumentado. Hace 25 años la Yura le cerró las oficinas a López Obrador por tranza, porque nos quiso convencer que todo era corrupto. Con él, que todo era corrupto. Pues sí lo creemos, pero le cerramos sus oficinas porque no nos iban a transar con ese cuento. Y bueno, el profesor Baltasar Herrera, de allá de Eugoseme, de Catepec, pues cumplió muy bien la máxima de la Yura, y es la situación que estamos viviendo. Rafael Loret entonces dice que son 300,000 fallecidos, y la desguazada función pública. ¡Ay, la función pública! Tenemos que modificar la función pública. ¿Quieres ser secretario particular? Tienes que arrodillarte. Tiene que haber genuflexión. ¿Quieres ser subdirector? Tienes que compartir la mitad de tu sueldo. La función pública a nivel nacional, en gubernaturas, en dependencias, en presidencias municipales y en la presidencia misma. El porro mayor, llamado López Obrador, habla de la guía moral. Híjole. Se cree pastor, de pronto cambió todas sus convicciones socialistas, marxistas, y de pronto se convierte en un pastor de iglesia. Y empieza con sus peroratas, todas las mañaneras aburridísimas, y es un buen momento de la almohada. Se duerme uno con todo lo que dice, porque es una lentitud de exposición extremadamente mala, muy baja calidad, siempre hablando de los fifís, del conservadurismo, de los antiguos. Ya Chole no tuvo mayor capacidad. Pues ¿cómo iba a tener capacidad alguien que se la pasó pasando droga de México a Estados Unidos y trayéndola desde Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica? Tenemos entonces una guía moral de alguien que no es moral, alguien que ha sido asesino de su propia familia, que ha sido asesino de sus amistades, que mató gente en Tlahuelilpan. Eso fue un error, lo que haya sido. Obviamente el ejército tenía instrucciones de no intervenir. Cuando estaban bailando en la cuestión de Huachicol, la gente ahí en Hidalgo, mucha gente murió. ¿Cuántos? 200 personas achicharrados en una flama, una conflagración terrible. Y luego ahora con el genocidio del COVID, pésimas las directrices, porque están cumpliendo las máximas de la Sociedad Internacional, del Fondo Monetario Internacional, de Christine Lagarde, que había que deshacerse de los viejos, porque los viejos tienen muchas prerrogativas. No es lo mismo los viejos en los años 60 del siglo pasado, que ahora que están llegando con las medicinas y los avances médicos a cerca de 80 años de promedio de edad. Eso implica que cuando las leyes de la cuestión del trabajo para la jubilación a los 50, 60 años estaban jubilados, 20 años de que el gobierno tiene que mantener las cuestiones médicas de salud, hospitalización y jubilación en monumentos y prestaciones, pues simplemente todo el sistema mundial está en quiebra. Entonces se dio una directriz de deshacerse de los viejos y de quien se pudiera, para adelgazar, así que decían, estado obeso, ¿sí? Mundo obeso de gente dependiente de los gobiernos, de las políticas públicas, de la dependencia gubernamental. Esta es la realidad. Entonces López Obrador se prestó junto con López-Gatell a matar gente.
está descaradamente la situación dada, la lectura es bastante crítica, cruel, cruda. Dejar que la gente se ponga un cubrebocas, se meta a su casa y ahí se quede esperando la muerte, porque la falta de movimiento físico pues va a provocar un colapso, y luego la podredumbre o la podredumbre es moral, pues obviamente, y la parte de pobreza de la situación de que se quedan sin empleo. ¿Cuánta gente no tiene obviamente una dependencia gubernamental? Pues también muchísima. Estamos hablando cerca de un 30% de la población adulta que no tiene ninguna prestación. Y sobre todo las amas de casa, que siempre tuvieron en un sistema muy machista, pues una dependencia al marido o al varón. Bien, que era el varón que trabajaba. Tenemos entonces la jugada de Alfonso Romo, el suprapresidente. Y va a haber un agarrón. No va a obedecer López Obrador, que debe renunciar. Vamos a ver, son 3 días. Si nos equivocamos, pues no pasó nada. Pero va a haber diferencias dentro del ropero. Y Marcelo Ebrard es otro que está apuntado, pero todos están apuntados también por haber destacado dentro de todo por sus sinvergüenzadas. Bartlett con ahora el general Luis Crescencio Sandoval, el tío, según Rafael Loret de Mola, el tío de Irma Heréndira Sandoval. Entonces esto se presta a una situación de mucho contubernio, mucha corrupción entre ellos. El esposo Irma, la esposa Irma de John Ackerman, agente de la CIA, declarado por él mismo. ¿Qué hace un gringo acá en México y lleno de situaciones irregulares de orden académico? Bueno, simplemente también hay que ver todas las tranzas que se dieron con el nepotismo generado por el gabinete. Pues, oigan, ¿qué pasó con las pipas, por cierto? Las famosas pipas, se les olvidaron las pipas. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con Tabasco? Primero los pobres, ya un mes bajo el agua, pueblos enteros, como en las comunidades de Centla, están ahí inundados y no baja el agua. Y las culebras y la suciedad, el desagüe está dentro de la cuestión del mar. Renuncia, señor López Obrador, renuncia ya. Y el compañero Manuel Frías Alcaraz, pues nos habla otra vez de cartas dirigidas ahora a los generales, al general Luis Crescencio Sandoval. Y recordamos aquí gente que han sido los zares de parte del ejército, los zares antidrogas, como el general Jesús Gutiérrez Rebollo, el general Arturo Acosta Chaparro, ahora el señor civil, el licenciado Gers Manero, que es el nuevo fiscal, que es el hombre incorruptible, o el general Mauro Tello Quiñones, quien fue asesinado después de haber realmente dado su vida a favor del pueblo de México, cuando después de combatir en Michoacán exitosamente contra la tuta, es llevado a Cancún, a los 8 días es fallecido, es asesinado. Y así cuántos soldados, aquí hicimos una reseña de hace poco tiempo, de alguien que también es asesinado, un capitán, en fin, cuánta gente murió de parte de la milicia en contra del narcotráfico, para que tengamos al general Salvador Cienfuegos en una situación de haber sido exonerado, aparentemente, como el caso de Lozoya, el caso de Emilio Cervadúa con la estafa maestra. Tenemos que hablar de todo esto en nuestro programa de lunes, que va a ser una refrescada, y vamos actualizando, porque lo que dice Anabel Hernández, atacando ya directamente al señor López Obrador, nos parece muy interesante y muy valiosa esa intervención. Carmen Aristegui también prestándose a la situación de denuncia, apoyando al abogado José Luis González Mesa de la Yura, este abogado que dice, aquí hay papeles que sean entregados a Gers Manero, diciendo que López Obrador es el dueño de los Thornton y de las placas y todo de transporte de droga de América Latina a Estados Unidos. Pero Estados Unidos compra todo. Es una realidad, llegar a una verdad nueva. Si es necesario, vamos a quitarnos ya de mentiras y vamos a hablar de otra realidad moral. Es la guía moral.